Gracias a la invitación cordial que me hace GEPUT, puedo yo reunirme con ustedes esta noche de esta manera virtual para poder discutir, para poder plantear alguna temática relacionada con los delitos de omisión. Se me ha pedido hablar sobre los delitos de omisión y su tratamiento en el Código Penal. Su tratamiento en el Código Penal del 91. Tenemos un Código Penal ya bastante antiguo, tenemos un Código Penal que va a cumplir casi 3 décadas. Entonces, sobre ese Código Penal es que vamos a hablar hoy día y el tratamiento que ese código le da a los delitos de omisión. A los delitos de omisión, en este caso a los delitos de omisión impropia. Bien, una especial mención, como les habrán comentado, a la autoría y participación también. Vamos a hablar algo de eso. Bien, lo primero que les quiero decir es que acá en este diplomado que están presentando, después de ver la temática, después de ver los temas que se están anunciando, he podido verificar que se va a hablar sobre crimen organizado. En ese diplomado estoy viendo que se va a hablar sobre lavado de activos. Se va a hablar sobre delitos de corrupción. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en delitos de crimen organizado, delitos de lavado de activos y delitos de corrupción, inmediatamente se me viene a la mente el Código Penal nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal de hace 30 años. Un Código Penal con 30 años de antigüedad. Y si tengo un Código Penal con 30 años de antigüedad que recoge dogmática penal, pero en el año 91 recién entra en el Código Penal. Por lo tanto, nuestro Código Penal no está pensado en el delito de lavado de activos. El fenómeno de la corrupción, si bien es cierto ha existido desde siempre, es un fenómeno que se ha puesto bastante fuerte en las últimas décadas. El tema del crimen organizado es un fenómeno que tenemos hoy día nosotros como una amenaza mundial, como una amenaza global, pero este fenómeno del crimen organizado es un fenómeno que no se ha dado sino en este siglo. No se ha dado sino en este siglo. Entonces, si el tema del crimen organizado es un fenómeno que se ha dado recién como fenómeno preocupante en este siglo, si bien es cierto ya profesores de la talla de Silva Sánchez decían, allá en el año 89, Silva Sánchez lo decía cuando escribió su libro La expansión del derecho penal, que el crimen se va a organizar, que el crimen se va a globalizar, que el crimen va a tener finalidad económica y va a ser muy complicado perseguirlo, ¿cierto? Entonces, si tengo este tipo de fenomenología, llámese crimen organizado, delitos como lavado de activos, delitos como tráfico ilícito de drogas, tengo que esta fenomenología delictiva siempre va junta, porque cuando hay corrupción hay lavado, cuando hay tráfico hay corrupción, cuando hay tráfico hay lavado, y todos estos delitos se cometen en un crimen organizado. Esta fenomenología va junta, porque no es posible entenderla de una manera aislada, de una manera separada, es una fenomenología que va junta. Si tenemos esta fenomenología que va junta, lo que se me viene a la mente es nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal.
está preparado para asumir esa fenomenología? Yo creo que no. Porque, como repito, nuestro Código Penal tiene una visión causalista. Por ponerles un ejemplo, cuando hablamos de un tema que me han pedido hablar hoy día algo, cuando hablamos de autoría y participación, estamos hablando del artículo 23, del artículo 24, del artículo 25, del artículo 26, del artículo 27 del Código Penal. Y estos artículos, ¿qué me regulan? Me regulan los que conjuntamente, el que determina a otro, el que ayuda, incomunicabilidad de circunstancias, actuar por otro. Entonces esto está pensado en conductas activas. Está pensado en conductas activas. Está pensado en conductas de hacer. Está pensado en conductas de hacer. Está pensado en conductas activas. Está pensado en conductas de hacer. ¿Por qué? Porque en el causalismo se pensaba en la causación natural de un resultado. Se pensaba en la causación natural de un resultado. Cuando estábamos en tiempos del causalismo, esta autoría y participación de nuestro Código Penal, que habla de un autor directo, que habla de un autor mediato. Yo el Código Penal me lo sé casi de memoria. Y el Código Penal nos dice el que por medio de otro, los que conjuntamente, ¿qué está hablando ahí? Coautoría, autoría inmediata, autoría directa. O el que determina a otro. ¿De qué me está hablando? De instigador. O cuando me dice el que coopera, colabora. Cómplices. De una manera indispensable, primario. No indispensable, cómplice secundario, etc. Me está hablando siempre desde un punto de vista de una causación de un resultado. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que toda nuestra autoría y participación está basada en causación de resultados. Nuestra autoría y participación está basada en causalismo. La pregunta es, en este último siglo, en el siglo actual, en nuestro siglo, ¿de qué estamos hablando en nuestro siglo? ¿Estamos hablando de conductas activas? Sí, también. Pero sobre todo en este siglo ya se empieza a hablar mucho de conductas no solo activas, sino sobre todo de conductas de omisión, de conductas omisivas. Cuando hablo de una omisión, no estoy hablando necesariamente de un hacer, sino yo estoy hablando de un no hacer. Estoy hablando de una omisión. Y cuando hablo de una omisión, ¿qué es una omisión? Una omisión es un incumplir un deber. ¿De acuerdo? Una omisión es un incumplir un deber. Cuando hablo de una omisión, estoy hablando de un incumplimiento de un deber. Toda omisión me trae un incumplimiento de un deber. ¿Cierto? Hay alguien que define la omisión y me lo define como un no hacer. La omisión es un no hacer. Y me dicen que hay delitos de acción y me dicen que hay delitos de omisión. Los delitos de acción son delitos de hacer y los delitos de omisión son delitos de no hacer. Sin embargo, eso no es tan exacto. No es tan exacto. Esto es para darnos una idea, seguramente a nivel de pregrado. Seguramente cuando estamos acercándonos al derecho penal, con esto nos podemos dar una primera idea, a través de una acción o a través de una omisión. ¿Sí? Pero cuando hay una omisión, no es tanto un no hacer,
O sea, no es que en casos de conductas omisivas el sujeto no haga nada. En conductas omisivas el sujeto sí hace algo, pero hace algo distinto a su deber. O sea, si ustedes creen que para incurrir en una conducta de omisión, el sujeto se tiene que quedar paralizado, inmóvil, para que sea un no hacer, están equivocados. El no hacer, le pongo entre comillas, porque no se entiende así. El no hacer se entiende como que el sujeto sí hace algo, pero ese algo que sí hace es distinto a lo que tenía que hacer. Es distinto a su deber. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día, cuando hablamos de omisión, estamos hablando de alguien que hace algo distinto a su deber. Y haciendo algo distinto a lo que tenía que haber hecho, haciendo algo distinto a lo que la ley le obligaba a hacer, va a incurrir en delito. ¿Por qué? Porque tenía un deber, pues. Porque tenía un deber. Y no lo está cumpliendo. ¿Sí? Cuando hay una acción, el tema es mucho más fácil de entender, porque simplemente el sujeto está haciendo algo que la ley prohíbe. Se está enfrentando de una manera directa con la ley. Está haciendo algo que la ley directamente prohíbe. Le está diciendo no mates y él ¿qué está haciendo? Está matando. Yo creo que esta distinción hoy día ya carece de objeto. Esta distinción entre acción y omisión hoy día ya carece de objeto. ¿Por qué? Porque esta distinción entre acción y omisión tal vez podría tener algún sentido en tiempos causalistas. Pero en tiempos actuales, esta distinción yo creo que ya pasa a un segundo plano. En tiempos causalistas, cuando hablábamos de causalismo, lo que se buscaba era encontrar la causa desde el punto de vista natural. Entonces, para encontrar la causa desde el punto de vista natural, teníamos que verificar una conducta y que esa conducta tenga una relación con un resultado. ¿Cierto? Una conducta que tenga relación con el resultado. ¿Y cómo se llamaba la relación que había entre la conducta y el resultado? La relación que había entre la conducta y el resultado se llamaba causalidad. Entonces, ¿qué cosa era la causalidad? La causalidad no era sino la relación que existía entre la conducta con el resultado. Pero en el causalismo se entendía esa relación entre conducta y resultado como causalidad, pero desde el punto de vista natural. Desde el punto de vista de las ciencias naturales. Y acá se llegó al máximo nivel en el causalismo cuando se trabajó con la teoría de la equivalencia de condiciones. Esto es la teoría de la condición similar. ¿Qué decía la teoría de la equivalencia de condiciones? Decía, todas las causas tienen el mismo valor, todas las causas valen lo mismo, ¿cierto? Todas las causas son causas y la única forma de saber cuál no es causa entre las probables condiciones era hacer supresión en mente. Y cuando tú suprimías en mente ciertas conductas, esa conducta eliminaba el resultado. Si la suprimías en mente, no era causa. Pero si esa conducta, cuando eliminabas en mente, también eliminaba el resultado, sí era causa. Entonces el método de la causalidad natural, en la teoría de la equivalencia de condiciones, la conditio sine qua non, supresión en mente, era un método infalible. Un método científicamente válido, científicamente aceptable. Científicamente, dentro de la física y las ciencias naturales, absolutamente válido. Sin embargo, este método es un método que hoy día no satisface, porque con este método hoy día me puedo encontrar muchos supuestos donde naturalmente no va a haber causalidad, sin embargo va a haber responsabilidad penal. ¿Y cuáles son esos supuestos en que naturalmente, en que científicamente
no va a haber causalidad desde el punto de vista de la física. Sin embargo, va a haber responsabilidad. ¿Cuáles son esos supuestos? Esos supuestos son, pues, precisamente los supuestos que tienen que ver con los delitos de omisión. Cuando hablamos de delitos de omisión, no hay causalidad. No hay causalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de los delitos de omisión pura o de omisión propia, no son delitos de resultado. Los delitos de omisión pura o de omisión propia no son delitos de resultado. Los delitos de omisión pura o propia son delitos de peligro. Tú respondes simplemente por el peligro. No requieren resultado. Ejemplo, la omisión a la asistencia familiar. No necesitas para responder que el alimentista se muera. Un delito de peligro. Basta con que no pagues los alimentos. O cuando hablas de un delito ambiental, ¿cierto? O cuando hablas de un delito de omisión de socorro. Son delitos de peligro. No necesitas que la persona que has dejado abandonada sin socorrer se afecte gravemente. No son delitos de resultado. Los delitos de omisión pura siempre son delitos de peligro. Entonces, ¿qué causa natural va a haber en delitos de peligro? Ninguna. Son delitos de peligro. No requieren resultado. ¿Dónde sí vamos a discutir? ¿Dónde sí vamos a discutir el tema de la causalidad? Es cuando hablemos de los delitos de omisión impropia. Los delitos de omisión impropia. Estos delitos de omisión impropia también son conocidos como delitos de comisión por omisión. Son delitos de comisión por omisión. Los delitos de omisión impropia o comisión por omisión. Y en esos delitos de omisión impropia o de comisión por omisión se va a responder por un delito previsto para ser cometido con una acción, pero se va a responder por un delito previsto para ser cometido por una acción a través de una omisión. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un parricidio, se puede incurrir en un parricidio, que es un delito previsto para ser cometido con una acción, el que mata a otro, ¿cierto? A través de una conducta omisiva. ¿Cómo es que se puede incurrir en un parricidio por omisión? Cuando hay alguien que tiene un deber, y ese deber, ¿cuál es? Evitar el resultado. Por ejemplo, la madre. ¿Qué hizo la madre? No amamantó a su hijo. Esa no acción de amamantar a su hijo le puede haber generado la muerte por inanición. Entonces ahí estamos hablando de una comisión por omisión. Estamos hablando de una omisión impropia, una comisión por omisión. El bebé se murió porque le dejaron de dar de comer. El bebé se murió porque no recibió sus alimentos. Entonces es una omisión impropia, una comisión por omisión. Porque con esa omisión estás incurriendo en un delito de acción. ¿Cuál es? El delito de parricidio. ¿Cierto? O el lazarillo, al que se le ha confiado, que guía al ciego, y el lazarillo no hace nada para evitar que el ciego se meta a la pista y lo atropelle el metropolitano. Entonces allí ese lazarillo, con una omisión, no es que el lazarillo empujó al ciego para que caiga debajo de las llantas del metropolitano. Lo que hizo el lazarillo fue no evitar que el ciego cruce. Y cuando no evitó que el ciego cruce, el ciego murió. Entonces ahí estamos en un supuesto de omisión impropia o de comisión por omisión. Porque con un no hacer se ha incurrido en un delito previsto para ser cometido de acción. El Código Penal, en el artículo 13, me regula esto. El Código Penal en el artículo 13 me regula esto y me dice que esto pasa, que se responde por un delito previsto para ser cometido a través de una acción
ejecutando una misión, o sea, incurriendo en una misión, cuando se tiene un deber. ¿Y cuál es ese deber? El deber es de garante. ¿Qué es un deber de garante? Es un deber de evitabilidad, un deber de evitar el resultado. ¿Quién tiene un deber de garante? Un deber de garante tiene alguien en quien la sociedad confía, alguien en quien el Estado confía y le ha dado una confianza especial. ¿Para qué? Para que precisamente evite ese tipo de resultados. Le ha dado una confianza especial para que precisamente evite ese resultado no querido. La sociedad confía en las mamás para que los bebés que recién nacen se alimenten. La sociedad confía en los funcionarios públicos elegidos para que cuiden el dinero de todos los peruanos. La sociedad confía en los salvavidas para que los niños que están nadando en la piscina no se ahoguen. Yo confío en mi seguridad, en mi escolta, porque él tiene un deber que es defenderme frente a un ataque. Entonces hay determinados grados de confianza que la sociedad nos da. Entonces, cuando ese grado nos da, nosotros tenemos un deber, los que tenemos ese deber. Y ese deber es de evitar esos resultados que nos han pedido que evitemos. Y cuando somos garantes, tenemos pues ese resultado que evitar. Resultado que evitar. Ese resultado no se debe producir porque nosotros estamos para evitar precisamente que ese resultado se produzca. Cuando nosotros creamos un peligro, cuando tenemos un actuar precedente que genera un peligro, ese actuar precedente que genera un peligro nos va a obligar como seres humanos a asumir cualquier nivel de consecuencias que tenga el hecho de haber actuado de esa manera, haber creado un riesgo no permitido. Entonces ese actuar precedente me va a volver garante. Y me va a volver garante y me va a dar el deber de evitabilidad. Entonces estos delitos de omisión propia o de comisión por omisión parten de una premisa. ¿Y cuál es esa premisa? El incumplimiento de un deber. ¿Qué deber? El deber de garante que se tiene y no se cumple. El deber de garante que se tiene y no se ejecuta. ¿Quién tiene un deber de garante? Alguien al que la ley le da ese deber. Un funcionario público, a un papá, a una mamá. La ley le da ese deber. ¿Quién más tiene el deber de garante? Tiene un deber de garante, por ejemplo, alguien al que la ley no le dio ese deber, pero se obligó voluntariamente a través de un contrato. Estoy hablando de un guardaespaldas, un salvavidas. Ese tipo es un garante por contrato. La ley no le obligaba, él se obligó solo, a través de un contrato. Asumió ese deber de garante, ¿cierto? Luego tengo un deber de garante por injerencia, por actuar precedentemente. Cuando he actuado de cierta manera y he creado peligros, me convierto en garante respecto a los demás de los peligros que yo estoy creando. Esto le llamamos injerencia, o sea, actuación precedente, creación de peligros, creación de riesgos y la posibilidad de, la obligación de neutralizarlos, porque me vuelvo garante del riesgo que he creado, ¿cierto? Esto también, según doctrina, hay un Armin Kaufmann trabaja muy bien este tema, es un alemán que el siglo pasado sacó un libro muy interesante sobre el deber de garante en la omisión impropia, y ahí pues él pone muchos supuestos, ¿cierto? Schunemann ha trabajado muy bien este tema de la omisión impropia, entonces, de la escuela alemana, que es la escuela que nos informa en derecho penal a nosotros, a través de España, que es una suerte de nexo que nos pasa estas teorías, ¿cierto? Con algunas distancias, ¿no? Nosotros ya quisiéramos tener una legislación como la que tiene México, por ejemplo, en algunos estados donde su código penal le dice cuáles son los supuestos donde tú eres garante y puedes incurrir en un delito de omisión impropia, una regulación
acorde a este tiempo, donde me ponen todos los tipos y todos los niveles de garante. Entonces, tienen una regulación de pronto mejor que la que tenemos nosotros. Me definen el dolo, me definen la conducta. Entonces, digamos que es un derecho penal que está, digamos, más bien, seguramente perfectible, pero por lo menos pensando ya en estos tiempos. Cosa que en el Perú no hemos hecho. Porque en el Perú tenemos un código penal que no está pues para estos tiempos. No está a la altura de la criminalidad contemporánea. Porque la criminalidad contemporánea, primero, ya no es una criminalidad a la que se tiene que perseguir con verificación de un nexo causal natural, para que a partir de allí funcione la autoría y participación clásica. Eso en criminalidad organizada hace agua. Eso en anticorrupción hace agua. En lavado de activos también. Y no se los digo porque lo he leído en un libro o porque acabo de llegar de Alemania y he aprendido esto. Yo habré tenido pues mis estudios de posgrado en España, estaré terminando una maestría en Medellín, tendré estudios fuera, pero eso es lo de menos, eso no interesa, no importa. ¿De acuerdo? Lo que importa es que he pasado por las fiscalías de lavado de activos como fiscal superior. He estado en criminalidad organizada, he estado viendo temas de crimen organizado en la Corte Suprema, en la Fiscalía Suprema, que veía este tipo de delitos. He estado en anticorrupción. Entonces, si algo les estoy hablando es lo que estoy viendo en mi experiencia. Cómo es que en la labor de la Fiscalía, muchas veces, este vetusto Código Penal hace agua para estos tiempos actuales. Tiempos actuales de, como les digo, conductas distintas, criminalidad diferente, nuevos retos. Es como que peleáramos con honda y guaraca frente a alguien que actúa con armas automáticas. Entonces, es algo así. La idea es empezar a trabajar otro tipo de criterios. Alguien me dijo una vez, y con omisión impropia, ¿cómo se ve pues el nexo causal? ¿Cierto? En delitos de omisión, ¿cómo hablamos de causalidad? Y ahí hay todo un tema. Ahí hay todo un tema. Hay posiciones muy bonitas. A mí me gustaría tocar en este diplomado. Voy a hablar con José para que, de ser posible, me den el tema. Me gustaría tocar algunos aspectos contemporáneos que tienen que ver con lo que un poco había estado yo diciendo hoy día. Por ejemplo, cuando hay una conducta de omisión. Cuando hay una conducta de omisión. Y hay un resultado. Y ese resultado es, vamos a poner, muerte de un bañista. Muerte de un bañista. Ese bañista murió. ¿Cuál es la conducta de omisión? La conducta de omisión es que el salvavidas, el que le tenía que salvar su vida, el salvavidas, se fue, salió, fue a comprar un cigarro. Se fue a comprar un cigarro. Y cuando se terminó de fumar el cigarro, porque estaba prohibido fumar dentro de la piscina, él apagó el pucho, puso el pucho en el tacho de basura y regresó a su puesto de trabajo en la piscina, encontró el cadáver de este bañista flotando en la piscina. ¿Qué había pasado? En la ausencia del salvavidas, el bañista había tropezado en la piscina, se había golpeado la cabeza y, como no estaba el salvavidas para que lo saque, se ahogó. Entonces yo pregunto, ¿por qué tropezó? Tropezó porque había ingerido alcohol. Tropezó, alguien dirá, se autopuso en peligro. No voy a entrar en esa discusión. No voy a entrar en esa discusión. No debió consumir alcohol. Ya, no voy a entrar en esa discusión. Ya, vamos a olvidarnos de esto.
para que no salgan los filósofos hoy día a hacerme preguntas que me van a desviar el tema de lo que quiero tocar. Ya, a este señor lo empujaron. ¿Qué ocurrió? Lo empujaron. ¿Quién lo empujó? Un amigo que le jugó una broma. Lo empujó y salió corriendo. Y como él se cayó a la piscina y se golpeó la cabeza y ni el amigo se dio cuenta que lo empujó, que se estaba ahogando, el amigo se fue y para que no le pegue desapareció, pero se golpeó la cabeza y se ahogó. La pregunta es, hay una conducta de acción. Hay una conducta de acción. ¿De quién es la conducta de acción? Del que lo empujó. El que lo tiró a la piscina y lo empujó, incurrió en una conducta de acción. Ese incurrió en una conducta de acción porque lo tiró a la piscina y lo empujó. Pero el salvavidas incurrió en una conducta de omisión. ¿Por qué? Porque no estuvo en su puesto de trabajo, porque incumplió su deber, porque incumplió el deber al que él se había comprometido, incumplió el deber que tenía el salvavidas. ¿Qué deber incumplió? Él tenía un deber de garante. Y ese deber de garante que tenía el salvavidas incumplió, porque se fue, porque salió, porque no estuvo, porque se estaba fumando un pucho mientras eso estaba pasando. La pregunta es, ¿cómo regulas, en este caso que estoy contando, el tema de la causalidad? ¿Cómo es que regulas el tema de la causalidad en el caso que estoy contando? Obviamente, si vamos a hablar de causalidad natural, quien va a responder por la causalidad natural es el que lo empujó, el que le jugó una broma. Si no lo empujaba, no caía. Si la piscina no estaba resbalosa, no se volvía a tropezar y no se golpeaba la cabeza en el tubo. Si el tubo no lo hubieran puesto allí, no se golpeaba la cabeza. ¿Ven? Esto, el empujón. Esto, el tema del agua jabonosa con el que resbaló además de que lo empujaron. Es causalidad natural sin lugar a dudas. Porque si tú suprimes en mente y aplicas la técnica de la teoría de la equivalencia de condiciones, aplicas la técnica de la conditio sine qua non con el método supresión en mente y tú suprimes en mente la conducta del que lo empujó, el tipo seguiría vivo. Si suprimes en mente el agua jabonosa donde se volvió a resbalar y se cayó más fuerte y se golpeó de cabeza, seguiría vivo. Porque si simplemente lo habrían botado a la piscina no le habría pasado nada. Porque el tipo además sabía nadar. ¿Ven? Entonces, el agua jabonosa y el empujón son causa natural del resultado. Pero no. Pero el garante, que no estuvo, no está en el proceso causal. No seamos ingenuos. Claro, hay alguien, algún autor por ahí, viene Silva Sánchez y nos dice proceso causal salvador. Eso es jarabe, pues eso es jarabe de lengua. Eso es alejado de la realidad. Proceso causal salvador, qué bonito, suena bien sexy, ¿no? Proceso causal salvador. ¿Sí? O causa hipotética. O causalidad negativa. Una maravilla, ¿ves? Los libros de derecho penal es espectacular. Algún día voy a tener tiempo para dedicarme a escribir ese tipo de cosas. Lo cierto es que no es causa, pues. No es causa. Dentro de las ciencias naturales no es causa. Como causa natural, no es causa. ¿Por qué? Porque esa su inacción no impactó en el resultado. ¿Lo hubiera podido evitar? Sí. Pero en lo que ocurrió, no intervino. Pero lo hubiera podido evitar. Era una posibilidad de que no pase. Lo hubiera podido evitar. Pero una cosa es que lo hubiera podido evitar y una cosa muy distinta es que lo haya causado. Una cosa es que lo haya podido evitar y otra cosa muy distinta es que lo haya causado. Sobre esto creo que no debemos incurrir en errores y sobre esto creo que no debemos confundirnos. Porque no es lo mismo, no lo evitó a que lo causó. No evitar es una cosa y causar es otra.
En conclusión, en conclusión, en conclusión, ¿y cómo resolvemos entonces en estos casos el tema de la causalidad? Si dentro de la física, la teoría de la equivalencia de condiciones no puede con esto. La teoría de la equivalencia de condiciones, que es la única teoría científica que puede tener una explicación para este tema, no nos sirve. Si la teoría de equivalencia de condiciones no me sirve para esto, ¿cómo es que hago? ¿Cómo es que imputo? Ahí me toca solamente imputar con la imputación moderna. Precisamente la que no tenemos regulada, sino dogmáticamente. ¿Cuál es esa? Imputación objetiva. Tienes que imputar con imputación objetiva. O sea, allí la relación causal no tiene que ser una causa natural. No. La relación causal tiene que ser más bien acá el tema de la imputación objetiva. La imputación objetiva acá lo que va a hacer es, va a reemplazar. ¿Qué va a reemplazar la imputación objetiva? Va a reemplazar la causalidad natural. Y vamos a imputarle vía imputación objetiva. ¿Por qué? Porque le vamos a decir que este salvavidas incrementó el riesgo permitido. Claro. ¿Por qué? Porque una piscina sin salvavidas es más riesgosa que una piscina con salvavidas. ¿Cierto? Entonces hay una conducta de infracción del deber. Acá. El señor infringió su deber. Infringió su deber. Entonces, ¿qué le voy a imputar al señor salvavidas? Lo que yo le voy a imputar al señor salvavidas es que ese señor salvavidas no evitó que la persona se ahogue. Y por no haber evitado, que es distinto a haber causado, va a responder penalmente. Pero a través de la moderna teoría de la imputación objetiva, que va a reemplazar a esa vieja causalidad natural. Entonces, con eso le voy a imputar al que comete omisión impropia. Entonces, para ponerlo en limpio, y este tema quede más o menos planteado, ¿sí? Para ponerlo en limpio y este tema quede más o menos planteado, yo voy a resumirlo así. Una conducta puede ser de acción, vamos a ponerle activa, o puede ser una conducta de omisión. Y esa conducta de omisión puede ser omisión pura o puede ser una omisión impura, impropia. Pura, también conocida como omisión propia, propiamente dicha. Y la otra omisión, que es la omisión impropia. ¿Qué es la omisión impropia? Bueno, algunos exquisitos la distinguen de la comisión por omisión, pero bueno, yo me alineo a la doctrina que dice que es lo mismo. La omisión impropia, también conocida como la comisión por omisión. La omisión impropia, también conocida como la comisión por omisión. ¿Y qué es el tema de la omisión impropia o comisión por omisión? Es, vamos a decir, de una manera bastante sencilla, es la omisión por la que se comete un delito tipificado por ley como de conducta activa, matar, lesionar, contaminar, como de conducta activa a través de una omisión. O sea,
el código está tipificado como de conducta activa y se comete mediante una omisión. La conducta de acción es una conducta muy sencilla que ni siquiera merece explicación. Casi todos los tipos penales en nuestro Código Penal están tipificados como de conducta activa. El que lesiona, el que mata, el que se apodera, el que daña. Es conducta activa. Acá no hay problema. De conducta activa no hay problema, porque casi todo el código está regulado como de conducta activa. Sin embargo, existen muchas conductas también de omisión pura o propia. ¿Qué quiere decir una omisión pura o propia? El código regula la conducta en su texto como de conducta omisiva. Por ejemplo, omisión a la asistencia familiar, omisión de socorro, omisión de entrega de información, omisión de pago de impuestos, etc. Lo que son conductas omisivas. Acá en este tipo de conductas omisivas, omisión propia, el código regula la conducta en su texto como conducta omisiva. El código regula la conducta en su texto como conducta omisiva. Estamos hablando de el código que regula la conducta en su texto como conducta omisiva. No tenemos mayores problemas en entenderlo, porque la misma regulación legislativa nos describe una conducta omisiva. La palabra omite está en el texto. La palabra omite está en el texto. ¿De acuerdo? Y son omisiones que no necesariamente son omisiones de salvataje. La única omisión de salvataje será pues el tema de la omisión de socorro. El resto no son omisiones de salvataje. El resto son omisiones que tienen que ver más bien con aporte a ciertas cosas. Cuando omito entregar información a la UIF, es un aporte de entrega de información. No tiene nada que ver con un salvataje. Cuando no pago impuestos, cuando contamino el medio ambiente, ¿cierto? Son otro tipo de omisiones. No solamente estamos hablando de omisiones de salvataje, en estas omisiones puras. Pero no tienen ningún problema porque la conducta está regulada como de conducta omisiva. ¿Cuál es el problema? El problema es acá. El problema es acá. Donde se complica la figura y donde se complica todo y donde sí requiere mucha explicación es acá. Acá es el problema. ¿Cuándo? Cuando estamos hablando de omisión impropia o comisión por omisión. Porque cuando estamos hablando de omisión impropia o comisión por omisión, estamos hablando de que se comete un delito tipificado para ser realizado por una conducta activa a través de una omisión. Y estoy evitando hoy día hablar de no hacer, porque antes hablaba de no hacer y cuando hablaba de no hacer, la gente lo entendía más y decían omisión es un no hacer. Hoy día estoy evitando decir no hacer. Estoy llamándole por su nombre, omisión. ¿Por qué no estoy poniendo no hacer? Porque ya en la universidad me ha pasado que mis alumnos me han respondido en el examen como que no hacer es quedarse inmóvil, como que no hacer es quedarse quieto, como que no hacer implica como que el chapulín colorado haya venido con su chicharra paralizadora y tú te has quedado ahí. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que en una conducta omisiva no es que te quedas inmóvil como que el chapulín colorado te haya puesto su chicharra paralizadora. No. Estamos hablando de una conducta omisiva cuando haces todo menos lo que debías haber hecho. Haces todo menos lo que debías haber hecho. Por eso es que muchos delitos de infracción del deber se cometen vía comisión por omisión o omisión impropia. Cuando yo trabajaba en las fiscalías anticorrupción, cuando era fiscal de delitos de corrupción, me encantaba imputar así, con omisión impropia o comisión por omisión. ¿Por qué? Y claro, me daban duro los abogados de alma. ¿En qué tombo le habrá ganado su título Almanza? Almanza sabe de derecho lo que yo de física nuclear, ¿cierto? Capaciten a ese pobre fiscal. Eran cosas que se oía decir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque yo a los funcionarios les imputaba no por haber hecho una conducta activa,
les decía, tú has hecho todo menos lo que debías haber hecho. Tú has hecho todo menos tu deber. Tú has hecho todo menos para lo que el Estado te pagaba. ¿Eso qué es? No te has tirado inmóvil, pero no has cumplido tu rol. Si quieres hablar de roles. No has hecho lo que tenías que hacer en tu condición de garante. Y los abogados me decían, ¿y dónde está que yo era garante? A ver, encuéntrame alguna norma que diga que yo era garante. Y yo le decía, tenías deberes. Y si bien es cierto en el Perú hay una paupérrima regulación respecto de cuándo eres garante y cuándo no, y eso puede prestarse a indubio pro reo y por ahí salir con salidas metafísicas en el sentido de que no se ha incurrido en responsabilidad, ¿cierto? Lo cierto, como diríamos, lo cierto que es. Lo cierto es que había un deber. Y ese deber era un deber especial. Y ese deber especial lo tenías. ¿Y por qué tenías ese deber especial? Ese deber especial lo tenías. ¿Por qué? Porque eras funcionario. Lo tenías porque eras gerente, etcétera. Digo gerente en una persona jurídica privada. Digo funcionario en una entidad estatal. ¿Cierto? Lo tenías porque eras padre de familia. Lo tenías porque eras médico. Lo tenías porque además de ser padre de familia, médico, funcionario, gerente, eras profesor, eras policía, eras bombero, etcétera. Y puedo llenar la pizarra poniendo ejemplos donde tenías un deber especial. Y claro, y van a venir y me van a preguntar y me van a decir, trayendo su lupa, ¿dónde dice la palabra garante? Y le voy a decir, nunca lo entendería si te lo explico. ¿Por qué? Porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y no es que no quiere ver. No es que no quiere ver. Es que no le conviene ver. ¿Y por qué no le conviene ver? Porque su trabajo es no ver. Si los defiende a ellos, su trabajo es no ver. Pero el trabajo de quién debe ser ver, debe ser el trabajo del fiscal ver. El fiscal tendría que ver. Entonces, ¿qué se requiere para que haya una omisión impropia? Primero se requiere un deber especial, que lo tiene un funcionario, un gerente, un padre de familia, un médico, un policía, un bombero, un guardaespaldas, un salvavidas, ¿cierto? ¿Quién más? Alguien que ha actuado con injerencia, alguien que está en una comunidad de peligro, ¿cierto? Deportes de aventura. Y podemos llenar la pizarra. Es más, en este diplomado, José me dice que va a haber una clase solamente para hablar de cuándo tienes el deber especial de garante, al que hace mención el artículo 13 de nuestro Código Penal. Para discutir en ese día, con teorías de Armin Kaufman, de Schunemann, de Roxin, la discusión con Jacob sobre quién es garante y quién no lo es, esa discusión jurídica impresionante entre estas fieras del derecho penal, una clase para deber. ¿Cuándo hay deber especial de garante? Espectacular. Ese día yo también voy a venir de alumno, no me lo voy a perder. El mismo José va a dictar esa clase, me ha dicho. ¿De acuerdo? Entonces, acá, primer requisito para que haya una omisión impropia. Primer requisito para que haya una omisión impropia, que haya un deber especial de garante. Segundo, ese deber de garante no se cumplió. Ese deber de garante
no se cumplió, habiendo posibilidad de cumplirlo. No se cumplió y era posible que se cumpla. No se cumplió. Ese deber de garante no se cumplió. Y se produjo un resultado. ¿Qué resultado? El bien jurídico se afectó. El bien jurídico se afectó. Ese bien jurídico se afectó. Lamentablemente el bien jurídico se afectó. Este bien jurídico resultó dañado. Se afectó. ¿Y qué lo afectó a ese bien jurídico? Lo que ese garante tenía el deber de evitar que lo afecte. Esta parte es la más bonita. Porque ese garante tiene un deber. ¿Y qué deber tiene el garante? Ese garante tiene el deber de evitabilidad. ¿Qué quiere decir? Tiene que evitar ese resultado. Tiene el deber de evitabilidad. Tiene el deber de evitar el resultado. Y como ese garante tiene el deber de evitar ese resultado y no actuó e hizo todo menos su deber especial y el resultado se produjo, no estoy diciendo que el garante lo causó, pero hay una relación de imputación objetiva entre la conducta omisiva de este garante y el resultado. Llámale como quieras. Dime, hay una causalidad negativa. Dime, hay una causalidad salvadora. Llámale como quieras, no me interesa entrar en ese debate. Si quieres seguir a Silva Sánchez, síguelo. A Sánchez Vera, sigue a quien quieras. Pero entiende eso, que tiene que haber una relación entre ¿qué? Entre el acto omisivo y el resultado. Prefiero decir una relación de imputación objetiva, que va a reemplazar la vieja causalidad natural, que va a reemplazar la vieja causalidad de la física, en estos casos. Y allí vamos a hablar de un nivel de responsabilidad penal. Si esta teoría, en tiempos actuales, de criminalidad, la aplicáramos bien, mucha gente que está al frente tendría que responder. Y tendría que responder, ¿por qué? Tendría que responder, ¿por qué? Porque no ha hecho lo que tenía que haber hecho. Teniendo un rol de garante, teniendo una posición de garante. Entonces, yo creo que en este tema hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Yo considero que es una temática bastante rica. Es una temática en la que solamente para discutir los tipos de causalidad alterna a la causalidad natural. Hasta una sesión. Solamente para discutir el tema del deber de garante. Tenemos también bastante materia ahí. Por último, para analizar cómo es que esto impacta en delitos de administración pública, en delitos de corrupción, que son los delitos actuales que nos genera bastante preocupación, ahí tenemos un problema bastante serio. Entonces, dicho todo esto, yo creo que podríamos hacer en este momento un pequeño intermedio. ¿Y un pequeño intermedio para qué? Para yo revisar algunas preguntas que hasta este momento me han hecho a través del chat, algunas preguntas que me han hecho a través de la vía de los mensajes,
para tratar de poder discutir y poder absolver en la medida de mis posibilidades. ¿Sí? Como les digo, este tema es muy rico, este tema es muy amplio, este tema es muy grande. Pero no se puede dejar de lado estos aspectos. El tema de los delitos por omisión, el tema de la imputación objetiva en este tipo de delitos, el tema de la infracción del deber y la autoría de participación, el tema de los tipos de autoría, el tema de la autoría mediata, por ejemplo, en aparatos organizados de poder, ¿cierto? El tema de los niveles de conducta, ¿cierto? Todo eso voy a seguir conversando después de este pequeño intermedio. Gracias, autores. Bien, doctores, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por los comentarios. De hecho, que este tipo de evento era solamente una presentación, era para plantear alguna problemática, para plantear algunos temas, pero no para agotar el tratamiento de todas estas figuras, ¿no? Sin embargo, yo no quiero dejar de responder algunas preguntas que me han hecho. Me han estado preguntando respecto a la discoteca donde han muerto algunas personas, en el sentido de si hay responsabilidad y de quién. Este tema de la discoteca es un tema bien sensible, es un tema que está en giro. No lo voy a responder exactamente con esa discoteca, pero tal vez puedo hacer un comentario de lo que pasó en la discoteca Utopía. No estoy diciendo que sea un caso similar, pero las instituciones que voy a tocar, de repente cuando recuerde el tema Utopía, puede que sean parecidas o de alguna aplicación a las instituciones que se van a utilizar en el tema de Restobar en los Olivos. ¿Sí? Muy bien. Luego me preguntan también por el tema de la conducta, que también voy a yo hablar un poco acá. Sí, pues, yo entré de frente a hablar de omisión y no hablé de conducta. Vamos. Sobre el tema de la conducta, ¿qué les puedo decir? A ver, lo primero que les tengo que decir sobre el tema de la conducta es que el derecho penal protege, ¿sí?, bienes jurídicos. El derecho penal está para proteger bienes jurídicos. Sin ninguna duda, el derecho penal está para proteger bienes jurídicos. Creo que en esto, de que el derecho penal está para proteger bienes jurídicos, el mismo Gunther Jacobs está de acuerdo. ¿Cierto? Roxin dice siempre que el derecho penal está para proteger bienes jurídicos. Jacobs le hace alguna matización. Jacobs dice, el derecho penal está para proteger bienes jurídicos, pero no de todo, sino
Jacobs dice, el derecho penal está para proteger bienes jurídicos de ciertas afectaciones. De ciertas afectaciones. O sea, no es que el derecho penal va a proteger bienes jurídicos de todo. No, pues no es así. El derecho penal está para proteger bienes jurídicos de ciertas afectaciones. ¿Y cuáles son esas ciertas afectaciones? Conductas. Pero conductas humanas. El derecho penal está para proteger bienes jurídicos de ciertas afectaciones respecto de conductas humanas. No estamos hablando de afectaciones de animales. Imagínense ustedes que me ataca un tigre hambriento para devorarme, o un perro salvaje, un pitbull, y yo le digo artículo 106 del Código Penal. Le digo artículo 106 del Código Penal, el que mata a otro. Pues el perro no entiende de eso. Igual me va a devorar seguramente, igual me va a comer la fiera salvaje. Entonces, estamos hablando de conductas humanas, no de conductas animales. ¿Cierto? ¿Está para protegerme? Todavía nuestro Código Penal no está al 100% para protegerme de conductas realizadas por personas jurídicas. Nuestro sistema penal no está preparado para eso. Todavía. Si bien es cierto, la ley 30.424 de su reglamento me regulan hasta 6 delitos que se pueden seguramente imputar de manera de responsabilidad administrativa a personas jurídicas. Nuestro Código Penal no está preparado para eso. Nuestro Código Penal todavía hace agua en el tratamiento de personas jurídicas porque nuestro Código Penal está pensado en consecuencias accesorias respecto a las personas jurídicas, en que las personas jurídicas son instrumentos para cometer delitos, equiparables tal vez a una pistola, ¿cierto? Entonces, sin embargo, creo que hoy día la discusión es mucho más profunda que esa. Países, por ejemplo, en el Common Law es un tema bien simple, se puede ir respecto de personas jurídicas, se puede ir respecto de bienes, lo que en el Perú en materia penal todavía no pasa. Entonces la conducta tiene que ver con conductas humanas. Esto lo explico por lo que me han preguntado en el intermedio. No por conductas animales, sino por conductas humanas. No por conductas de personas jurídicas, sino por conductas humanas. Pero tampoco por afectaciones, ya les dije, no afectaciones animales, tampoco afectaciones de la naturaleza. Imagínate un sismo que mata miles de seres humanos. Nuestro Código Penal no está para protegernos respecto a ese tipo de afectaciones. O de una pandemia, que también puede matar miles de personas. Definitivamente la comparación es dura, pero el Código Penal no está para proteger de esto. ¿Porque esto qué es? Estas son... El Código Penal lo dice. Artículo 20. Si revisas el artículo 20 del Código Penal, te dice fuerza física irresistible, procedente de un tercero de la naturaleza. Estas pues, pandemias, terremotos, sismos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tampoco está el derecho penal. No está para protegerte de pandemias, de fieras, de terremotos. Son fuerzas físicas irresistibles. Está para protegerte de conductas humanas. Y de conductas humanas voluntarias. De conductas humanas conscientes. ¿Cierto? Entonces, por ahí tenemos que entender eso. De la conducta. Ya. ¿Por qué tuve que explicar esto? ¿Por qué me vi precisado a explicar esto? Me vi precisado a explicar esto por una sencilla razón. ¿Y cuál es esa sencilla razón por la que me vi precisado a explicar esto? Porque, doctores, puede ser que respecto de una conducta animal responda un ser humano. Sí. Respecto de una conducta animal puede responder un ser humano, si es que este ser humano era el garante o el dueño del animal. Si yo tengo una fiera salvaje a mi cargo, si yo tengo un perro pitbull en mi casa y es mi mascota, lo que tengo que hacer es evitar que ese perro pitbull, que es mi mascota, ataque, dañe, perjudique, afecte a algún ser humano.
porque si lo hace, yo voy a responder, porque yo era garante respecto de ese perro. Yo voy a responder respecto a ese animal. ¿Por qué? Porque yo tenía el deber de evitabilidad, evitar que ese perro lesione. Voy a responder por omisión impropia o comisión por omisión. Igual, si yo tengo un vehículo y lo dejo mal estacionado y el vehículo se rueda y golpea a alguien, yo voy a responder por no haber dejado bien asegurado el carro, porque yo era garante respecto de eso y con mi conducta incrementé el riesgo permitido. ¿Ven? Entonces, tengo que empezar a analizar todo esto en función a lo que ya hemos conversado, que es en función de la omisión impropia o la comisión por omisión. Así que al colega que me preguntó respecto de esto, de la conducta, creo con esto haberle respondido. Ese librito que hace más o menos 20 años publicó y lo trajo a Lima, 50, 60 páginas, creo que tenía el librito Jacobs, habla un poco respecto de este tema del que acabo de expresar. Muy bien. Respecto a la otra pregunta que me habían hecho de la discoteca. No voy a hablar de esa discoteca, pero voy a hablar de la discoteca Utopía. ¿Qué ocurrió con el tema de la discoteca Utopía? Con el tema de la discoteca Utopía, ocurrió que en esa discoteca se hacían fiestas. Se hacían fiestas en un local cerrado. Esto era una fuente de peligro. Los encargados de esa discoteca, que era un local cerrado, que era una fuente de peligro, estaban creando un riesgo. ¿Y qué hicieron? Omitieron un sistema contra incendios. Como no tenían un sistema contra incendios, y se produjo un incendio, cuando se produjo un incendio, el incendio quemó la discoteca Utopía, murieron, no recuerdo si fueron 29 personas, tal vez más, murieron 29 personas asfixiadas en la discoteca Utopía. La pregunta es, ¿fue una conducta activa la que hicieron los responsables de la discoteca Utopía? ¿Fue una conducta activa? No. Fue una omisión. ¿Fue una omisión de qué? Los miembros de la discoteca Utopía realizaron una omisión de qué? Una omisión de sus deberes de garantes que tenían por ley. Porque ellos eran garantes de esa discoteca, que era una fuente de peligro al ser un local cerrado que ellos habían creado. Entonces se volvían garantes. Y al no tener un sistema contra incendios, y al haber omitido eso que era su obligación legal, ellos respondieron por ese resultado muerte. Pregunto, ¿alguien podrá decir que los que han sido condenados y de los que se reservó su proceso en la discoteca Utopía causaron el resultado con su accionar? Yo creo que no. Yo creo que no causaron el resultado con su accionar, pero sí lo pudieron evitar. Sí podían haber hecho algo para evitarlo. Si hubieran hecho lo que su obligación les imponía hacer, que era tener un sistema contra incendios, tal vez esa tragedia no habría pasado. Hubieran podido evitar. ¿Ya? Si quieres, llámale una causalidad salvadora. Si quieres, llámale una causalidad negativa. Lo cierto es que esto no lo hicieron. Y eso era su deber. Y como se produjo un resultado, ellos incumplieron su deber, ellos merecen responder. Tienen y deben responder por ese tema. Esa es la idea. Esa es la idea. De eso se trata cuando hablamos de omisión impropia.
Y cuando hablamos, y termino, cuando hablamos de omisión impropia, ese garante que omitió, que incumplió sus deberes, ese garante que omitió, ese garante que incumplió sus deberes, va a responder por el delito. Y va a responder por el delito como si hubiera realizado una acción. Va a responder por el delito como si hubiera realizado una acción. Como si hubiera realizado una conducta activa. Y esa su omisión del garante, se va a equiparar, esa palabrita, se va a equiparar. ¿Con qué? Esa su omisión se va a equiparar. ¿Con qué? Con una conducta activa. Y va a responder por una conducta activa. Y va a responder como si hubiera realizado una conducta activa. Porque su omisión se va a equiparar a esa conducta activa. Y va a responder como si hubiera realizado la conducta activa. ¿Cierto? ¿Por qué? Se va a equiparar porque ese garante tenía un deber de evitar el resultado. Y como el resultado se produjo, y el garante incumplió sus deberes y el resultado se produjo, va a responder por esa omisión en que ha incurrido. Esto es un incumplimiento de deberes. Y esto es una inejecución de deberes. Es un incumplimiento de deberes. Y por eso es que va a responder. Por eso es que tiene que responder. Por no haber evitado el resultado. Muy bien. El artículo 13 del Código Penal habla de supuestos en los cuales se puede atenuar la pena del que actúa en comisión por omisión. Ahí vamos a discutir sobre si corresponde o no atenuar y en qué casos se corresponde atenuar y en qué casos no. Porque si es una equiparación al 100%, no debería atenuarse la pena. Porque si vamos a atenuar la pena del omiso, ya estaríamos poniendo en tela de juicio esta figura. Vamos a analizar esto. Y dos, se puede responder por omisión impropia, por dolo y también por culpa. Muy bien. Hoy día solo he querido presentar estas figuras, solo he querido dejarlas planteadas, solo he querido pronunciarme respecto a ellas por una razón. Y la razón es a nivel de lo que me han pedido hoy día hacer, que es más o menos graficar una problemática. Graficar una problemática que existe en el día a día. ¿En qué sentido? La problemática que existe día a día es, en estos tiempos, en que tenemos un contexto donde estamos combatiendo crimen organizado. Y en un contexto donde estamos cometiendo errores en este combate contra el crimen organizado, es imperativo que los delitos que comete el crimen organizado, como son lavado de activos, corrupción, TID, trata, ¿cierto? Esta criminalidad que comete todo este tipo de delitos y muchos otros, etcétera, sea combatida, pero con nuevas herramientas. Y una nueva herramienta es intensificando las imputaciones, no solamente a nivel de conductas activas, sino a nivel de conductas omisivas, usando